16 horas 42 minutos. Mira, para que participemos juntos, Daniel, porque es para tu pago. Como siempre, muy brillante, Urias, porque esto no estaba previsto. Muy bien, Urias. Vamos a hablar del Señor de la Peña, un poco lo que significa la historia, y estamos con el historiador Roberto Rojo, que algún día tenemos que firmar ya el contrato. Sí, 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 con Rojo. Rojo debería ya ser, sí, estar acá sentado, sí, ¿no? sí, tendría que ser del plantel. Columnista. Roberto, Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, Daniel, ¿Cómo anda, un profe? gusto. Acabo de pasarles el CBU. Bueno, perfecto. Ni Leardo ni Perezo, está muy bien así, esto funciona así. Claro, No, claro, sí, capitalismo puro. Capitalismo. Sí, hay capitalismo, ahí se Claro, todo. no la convuelta. Bueno, estamos charlando acá, que más allá de uno que tenga el tonada cordobesa, al tener mi padre de esta parte, yo recordaba, dice que antes siempre fue mejor, eso es lo que siempre nos han vendido, y recordaba el Señor de la Peña como tal, como era como un movimiento familiar, una movida familiar, eso nunca me olvido. ¿Qué es el Señor de la Peña para La Rioja y para esta región, Roberto Rojo, según su análisis de ser conocedor de la historia provincial? No, se inscribe en el marco de la religiosidad popular, ¿no? Esa, para los que no conocen, ese paraje extraordinariamente lindo, con una piedra de una manera casi insólita ahí, con el rostro de Jesucristo, si se ve, digamos, se cree, se tiene fe. Eh, ha significado siempre para los riojanos lo que dice usted, un peregrinaje para esta época de Semana Santa, y le ha dado un gran impulso el obispo Angelelli, ¿no? Porque Sí. él creía en el tema este de la religiosidad. Encuentra en La Rioja una gran religiosidad en toda la provincia, que se manifiesta de distintas formas. Por ejemplo, las fiestas patronales, que quizás desde la capital no la vemos, pero constituyen parte de la vida central de los pueblos, que se preparan con mucho tiempo de anticipación, preparan sonido, todo lo que tiene que ver con la ceremonia. Es muy central, ¿no? Incluso en parajes acá muy chicos, que me invitaron el otro día acá cerca de Cebollar. Bueno, la religiosidad de los riojanos se manifiesta en este tipo de creencias, y bueno, el obispo Angelelli la respetó, porque no gozan de entera aceptación Claro. en la iglesia, ¿no? Así que, por ejemplo, esto es como, para algunos ortodoxos sería una especie de idolatría, ¿no? Entonces, Angelelli capitalizó muy bien, encauzó esa fe, y creo que, por ejemplo, hoy, en dos, tres negocios que fui a comprar, que sé yo, los empleados, la gente, comentaban que se van a ir, que ya se van mañana en bicicleta, en moto, auto. Es una fiesta religiosa muy importante. Profe, Daniel lo saluda, ¿cómo le va? ¿Se tiene, ¿Cómo están? bien, profe, tanto tiempo, ¿se tiene registro de quién fue el que descubre esta piedra, quién encuentra por primera vez, de qué año datan las primeras noticias de esta piedra? Y la otra es, si usted sabía ese mito, que no es mito porque yo creo haberlo leído en la piedra, que hay como una inscripción en una de las caras de la piedra que hablan del diluvio universal, de que esa piedra cayó cuando fue el diluvio universal. ¿Qué hay de cierto, qué hay de mito en todo esto? Sí, no, bueno, ese sí, yo la busqué ahí, cuando anduvimos no encontré esas ¿No la inscripciones. encontró? Es Eh, una cierta hora de la mañana. no, Es un momento de la mañana. eh, pero escuchó hablar del mito de la inscripción. sí, sí, se habla de eso y de muchas cosas más. ¿Cómo llega la piedra ahí, no? O sea, increíble, digamos, que esté ahí. Pero siempre se tuvo memoria, ¿no? De eso. Está registrado en las historias de Arauco, de Aymogasta y demás. Pero esta caravana, digamos, que se produce es mucho más reciente, ¿no? No es antiquísima, digamos. Y al lado está Viene de...
el Barreal, que es otro espectáculo también. Me tocó ir en noche de luna llena, en lo que se supone que fue un lago, un espejo de agua en algún momento. Y también toda la zona tiene una belleza. Recién decíamos con Eduardo de que quizás no está aprovechado turísticamente del todo esa zona. No, 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 La Rioja en general me decía un riojano que redescubre La Rioja hace poco, después de haber andado por Europa y demás, nunca la vio acá, pero cuando se descubre, claro, porque era un riojano incluso del interior, un gran amigo, pero nunca levantó la cabeza, digamos, como esos mediocampistas futboleros malos que no levantan. Cuando levanta la cabeza después de haber ido por Europa y se descubre Sierra de los Quinteros, Famatina, Los Sauces, Aymogasta, esta zona, dice, en Europa viven no los millonarios, sino los billonarios en ese tipo de zonas y contextos, ¿no? Y casualmente estuvimos esta mañana en una reunión así con el ministro de Cultura y Turismo. Bueno, la potencialidad que tiene La Rioja y lo que falta, ¿no? Hacer en infraestructura. Yo hice viajes así de vez en cuando. Nosotros visitamos todo el interior, ¿no? Dando charlas, cursos. Por ejemplo, uno de los déficits es que la gente, no hay turismo interno, ¿no? Por ejemplo, los del norte de La Rioja no conocen Chilecito, los de Chilecito no conocen Los Sauces. Yo no conozco Talampaya. No me digas. No conozco Talampaya. No, tienen que ir. El otro día estuvimos, por ejemplo, en Potrero Grande, que es el punto más distante de la capital de La Rioja, ¿no? O sea, está más allá de Jagüel. Bueno, esos lugares son extraordinarios, ¿no? O sea, Jagüel está en una novela de Daniel Moyano, 3 golpes de timbal. La Rioja es hermosísimo. Bueno, también Catamarca, digamos, ¿no? Pero hablando de lo nuestro, lo que tenemos es absolutamente impresionante. Yo hice un viaje, por ejemplo, de Chilecito, vine por Pituil. En Pituil, por ejemplo, que es un lugar hermoso, no hay para tomar café, por supuesto, ¿no? Sí. Llego a Los Sauces y en la estación de servicio los baños estaban clausurados, es decir, en materia de infraestructura todavía tenemos mucho para ofrecer, a pesar de que el paisaje es, como dirían los españoles, acojonante, ¿no? Sí, quiero acotar algo, que por lo menos cuando estamos hablando de esto, por lo menos quienes hablan, yo no lo estoy planteando y acusando al gobierno, porque en esta no tiene nada que ver, porque también es de acuerdo a la cuestión de la idiosincrasia de cada uno de los pueblos, que yo es lo que discuto todos los días en Sanagasta. O sea, uno puede hacer muchas cosas, pero hay que poner un cachito de ganas también. No lo quiero involucrar a usted, Rojo, tampoco en mi apreciación. Yo creo que es entre todo, porque muchas veces se malinterpreta estas cosas, pero en esta lo saco al gobierno. Si la gente no le busca hacer un manguito, hacer un extra, tampoco va a funcionar, más allá que faltan cosas, sí, pero digamos ahí en Pituil, que es un lugar que yo conozco, además ahora que estoy yendo permanentemente a Chilecito, muchas veces me voy por esa zona para cambiarlo de ruta, y uno mira de todo lo que podría ser, pero si también el pueblo no quiere serlo, ¿para qué uno se va a meter también, no? Cosas que uno ve. Ayúdate sí. Y Dios te ayudará, como dice. Claro, sí, eso uno que uno nota, porque usted describe todo eso, como la zona de Zapallar, Guandacol, cosas, y los propios llanos, los llanos que tienen lugares también bellísimos, pero bueno, hay cosas que uno llega hasta ese momento, hasta ese lugar. Por eso que es muy importante todas estas cosas que estamos hablando. Yo creo que ya la generación, por lo menos nuestra, la que peina cana, ya se nos pasó, pero nosotros tenemos que inculcar a los que vienen, que yo siempre hablo del sentido de pertenencia, porque si nosotros no conocemos la propia provincia, muchas veces estamos soñando de irnos a Miami, pero no conocemos, como lo que acaba de contar de Daniel Talampaya, ¿no? Exacto, ¿no? Y por ejemplo, hay fenómenos así turísticos en Anillaco, van a visitar los Rosaditas, me dicen, sí, y los veo cuando voy, 1 o 2 micros casi diarios, ¿no? Que vienen de otro lado, que están al margen de la promoción turística local, vienen por empresas y demás,
van a ir por Menem, ¿no? La Rosadita y todo lo que tiene que ver Anillaco. Claro, en ese No, aspecto, no, sí. disculpe, profe, en ese aspecto ni siquiera estamos aprovechando un gobierno nacional que vanagloria a Menem. Claro. Cierto, ¿no? Es Claro, verdad. podríamos aprovechar la volteada, que el gobierno lo tiene como ídolo, dicen que fue el mejor presidente de la historia, y dicen, bueno, acá en Anillaco vivió nada. Sí, sí, pero es muy interesante todo esto, pero también va por la escuela, va por muchas cosas. Pero bueno, esperemos que alguna vez se Por ponga la ejemplo, mano. una de las cosas Sí, que a mí me fascina es la etimología de los lugares, la toponimia, ¿no? Son sí, lugares Pituil, Tuizón, todos los pueblitos. ¿Vieron? ¿Se acuerdan antes los boletos que nos daban de los colectivos y Sí, nombraban sí, todos todos los los que pueblitos? pueblos. venían todos los pueblitos, sí. Es absolutamente fascinante. Ñoquebe, por ejemplo, ¿no? Cerca de Chepe. Entonces y ahí tenemos la presencia de nuestros antepasados, los que vivían acá, palabras que se Patquía, por ejemplo, un término que a mí me encanta, y le damos significado que no sabemos a ciencia cierta, digamos, si son así, ¿no? Tuyubil en Sí, los sauces, Chaupiguasi, bueno, eso es quichua, ¿no? Casa del Loro, quiere decir. Pero con eso nos podemos hacer un picnic, digamos, comentándolo, la belleza que tienen esas palabras, ¿no? Eh, no, yo creo que hay una potencialidad extraordinaria en el turismo, unido obviamente a la cultura, como hablábamos esta mañana, la historia, la cultura. La Rioja, por ejemplo, para exportar culturas, tenemos más que los coreanos, ¿no? A mí me desespera porque, por ejemplo, no saquemos las figuras que ya conocemos, sí. pero tenemos dos aviadores, Armando Almonacid y Bartolomé de la Colina, que era de los Sauces, que no lo conoce nadie, creador nada más y nada menos que de la Fuerza Aérea Argentina. Sí, Bueno, según cuenta impresionante. la hermana de mi padre, mi tía Norma, Almonacid es pariente nuestro, era pariente de mi Bueno, abuela. Almonacid, creo, corríjame, profe, es uno de los pocos argentinos que está el nombre en el Arco del Triunfo en Francia, ¿no? Sí, 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 Armando Almonacid, héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial, La cuando los Primera Guerra Mundial. avioncitos eran de madera y lona, digamos, ¿no? Eran casi un chiste entre los grandes oficiales, decían, con los aviones vamos a ganar la guerra. En realidad eran de exploración. Sí, Después Armando Almonacid ayuda a crear la empresa previa a Aerolíneas Argentinas, porque eran de transporte los aviones, ¿no? Acá sí, tuvo en la Argentina el autor del Principito, Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, que era amigo de Almonacid. Y tenemos, por ejemplo, en proceso de canonización dos santos, ¿no? Angelelli y Leonor Ocampo, que tampoco no se conoce mucho. Y el año que viene se van a cumplir 100 años, estamos trabajando en eso, de la elaboración de Caminito. O sea, en la parte musical, digamos, ¿no? O sea, el tango Caminito de Gabino Coria Peñalosa se edita, se publica en 1926 en Buenos Aires. Bueno, y Caminito es La Rioja, también es Buenos Aires y es el mundo, ¿no? Porque es una de sí, las canciones más versionadas en base a esa historia de amor media shakespeariana, digamos, que no tiene final sí. feliz. Entonces, bueno, y hablando de Anillaco, les doy una primicia que dentro de poco voy a publicar un libro sobre Carlos Menem que se llama Carlos Menem se hace a sí mismo. Ah, perfecto. Eh, Carlos Menem, vamos a tomarlo nota acá, pues no está de Carlos Menem. Se se hace. hace a sí mismo ¿Una porque biografía? ¿Una biografía, profe? no, es como un manual político porque yo desbrozo todo el ruido que hay cuando uno dice Carlos Menem, Sí, que lo mataron al hijo, que la farándula, que esto, que lo... No, yo lo que hago es descubrir ese fenómeno o redescubrirlo o ponerlo en valor porque a Menem se lo subestima cuando uno dice, gano las elecciones acá, fiero por carisma, ¿no? sí, Bueno, el carisma fue una parte, digamos. Y como el marco temporal del libro es de 1955, Carlos Menem se afilia 6 días después de que cae el peronismo, ¿no? sí. Tenía 25 años de edad,
el gobernador Meli lo quiso afiliar antes para nombrarlo fiscal de Estado y él se negó. Dice, no, yo no me quiero afiliar porque era un requisito, digamos, ¿no? Y cae el peronismo y ahí se afilia a los 6 días y es el abogado de ellos, ¿no? Entonces, bueno, cuento desde 1955 hasta 1989. Por supuesto, sí, dejo fuera de las dos presidencias, que yo creo que todavía no hay perspectiva de tiempo, históricamente, ¿no? Sí, obviamente, si usted me pregunta, yo tengo posiciones, pero... No, pero está muy bueno eso de reflejar y dejar de por ahí de lado muchas cuestiones, pero lo que me está poniendo, lo que me pone muy contento que veo que lo han convocado, y eso está muy bueno, de mi amigo Gustavo Luna, que hay que convocar, siempre sí. Yo se lo planteo, pues yo tenía una reunión con Gustavo, y yo le decía que siempre hay momento y momento para la política, ¿no? Pero yo creo que en lugares estratégicos, y en este caso vamos a apostar por el turismo, de poner gente que entienda. Punto número 1. Y que conozca y que le guste, que sea apasionado. Y esto usted lo ha demostrado en todo, lo conozco de años, que usted es un apasionado de esta Rioja. Un apasionado de su historia, de su idiosincrasia, de lo bueno y lo malo. Y bueno, que lo hayan convocado, eso me parece muy bien y espero que tengan mucho éxito y que signifique, ya no para nosotros, le reitero, sino especialmente para nuestros hijos, nuestros nietos, el sentido de pertenencia, que querramos primero lo nuestro y después aspiremos a querer lo otro, pero sin desconocer que esta provincia tiene un todo. Para mí eso es toda una provincia virgen, está virgen en todos lados, hay para hacer de lo que uno quiera, pero bueno, hay que poner muchas ganas. Muchas gracias, profe. Bueno, me gustaría hacerle una entrevista a Daniel una vez que vaya a Talampaya. Bueno, perfecto. Bueno. Tengo que ir a Sí, ya vamos a hacer, le voy a decir a Nicolás González que haga una colecta a la mañana a ver si puede. No conozco. Sí, ya lo vamos a invitar, ya lo vamos a llevar. Muchas gracias, profe, que la pase muy bien, que tenga un lindo fin de semana largo. Igualmente, disculpen si nos fuimos por las ramas. No, pero es lindo, pero hay cosas que todo esto que se habla, yo ando mucho en la calle, me paro y digo, mirá, me acabo de enterar, claro, si nosotros no conocemos lo nuestro, si viene esto de más. Pero justo terminó hablando sí, el profe Rojas sin saber, porque la verdad sí, que no estuvo armado esto, de Carlos Menem, de quien hace un par de días, Eduardo, estuvimos hablando de esa cuestión de que parece que no hubiera pasado Menem. Sí, no. Sí, pero lo van a traer si es lo que vende. Y hay que aprovechar ahora. Hay que aprovechar, claro. Sí. Muchas gracias, que hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Que tengan buenas tardes. Chao. Roberto Rojo, historiador, empezamos hablando de señor de la Peña. Acá me pregunta José Aparilla, que le mando un saludo, ex intendente de Sanagata. Sí, señor. El señor de la Peña, le pregunto a un arauqueño de pura cepa, ¿es de Arauco o de Castrobar?